Hola amigos, ¿cómo estáis? Es evidente que Putin ya se ha puesto absolutamente duro con Occidente, exige su rendición de una vez por todas, y ha mandado unos mensajes muy claros al hablar por primera vez, de que la Tercera Guerra Mundial es más que posible. En el vídeo de hoy va a quedar más que claro, que ya se ha entrado en una fase absolutamente crucial, y con unos mensajes más que evidentes, de que ya no hay marcha atrás y los jardineros no pueden controlar a sus perros de la guerra, entrenados precisamente para destruir Rusia. La cosa está muy jodida amigos, ya daréis vuestra opinión cuando escuchéis este vídeo completo. En los ataques de los que hablamos en el vídeo de ayer, hay un mensaje encriptado a la OTAN, que no es difícil desencriptar, y que supone una clara intención de por dónde caminará Rusia a partir de ya. Rusia utilizó misiles especiales para reventar un búnker secreto en la región de Leópolis, y fue destruido. La advertencia es clara, les dijo a los líderes de la OTAN, sé dónde estáis, y no podéis esconderos en ninguna parte. Es posible que Putin ya esté enterado de la última ofensiva que los neocons estadounidenses quieren llevar a cabo contra Rusia, y de rebote contra medio mundo, que no es otra cosa que un casus belli con resultado evidente. Se trata de que Estados Unidos está a punto de desatar una guerra comercial contra todo el mundo por un proyecto antirruso. El proyecto de ley del republicano Lindsey Graham prevé aranceles del 500% contra los socios comerciales de Moscú que compren petróleo, gas y uranio, entre otros bienes rusos. El mandatario estadounidense, Donald Trump, pretende imponer nuevas sanciones contra Moscú, declaró este domingo el senador republicano Lindsey Graham, autor de un proyecto de ley que busca aplicar medidas aplastantes contra Rusia, así como aranceles a los países que compran sus recursos naturales clave. Ayer fue la primera vez que el presidente me dijo, mientras jugábamos al golf, que es hora de seguir adelante, afirmó Graham en ABC News, al comentar la postura del inquilino de la Casa Blanca sobre su iniciativa. Asimismo, Graham apuntó que el Senado de Estados Unidos comenzará a estudiar el documento en julio, añadiendo que cree que Trump lo firmará si el Congreso lo aprueba, y estos son los puntos clave del proyecto. Imponer aranceles del 500% a los socios comerciales de Moscú que no ayuden a Ucrania, y a los bienes exportados a Estados Unidos de países que compran petróleo, productos derivados del petróleo, gas natural y uranio rusos. Prohibir a los estadounidenses participar en operaciones de compra de títulos de deuda de Rusia. Según Graham, está dirigido principalmente contra la India y China, que de acuerdo con sus estimaciones, son importadores de petróleo ruso. Así el proyecto de ley de Graham sobre sanciones máximas permitidas por la ley de Estados Unidos contra Rusia, dañará la economía global, desatando una guerra comercial con casi todo el mundo. Posiblemente esto ya se ha convertido incluso antes de que se apruebe, en los motivos que Putin habrá valorado, a la hora de lanzar esta advertencia. Que suena a ultimátum similar al que le lanzó en Múnich en 2007, sin que nadie en la OTAN le hiciera ni puñetero caso, y miremos lo que le ha pasado a la OTAN desde entonces, que ha recibido una derrota estrepitosa a manos de Rusia. La noche del 29 de junio, el ejército ruso lanzó un ataque masivo contra Ucrania. Según información recibida, se emplearon 450 drones de ataque y 40 misiles de diversos tipos. Las Fuerzas Armadas rusas emplearon misiles Geranium, Iskander y Kalibr, así como misiles hipersónicos Kh-101, Onyx y Kinzhal. El ejército concentró la mayor parte de sus armas de ataque en las regiones de Ivano-Frankovsk y Cherkasy, así como en Leópolis, Rivne, Kremenchuk y Nikolaev. Los objetivos fueron aeródromos, bases militares, campos de entrenamiento y depósitos de equipo de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Además, algunos objetivos fueron alcanzados en serie. Entre esos objetivos había un búnker muy cool, y muy sofisticado. Según los datos publicados en su canal de Telegram por el coordinador de la resistencia prorrusa, Sergei Lebedev, uno de los objetivos importantes era un búnker en la región de Leópolis. Además, es evidente que el objeto era extremadamente importante tanto para las Fuerzas Armadas de Ucrania como para sus custodios occidentales. Se abrió un búnker en la región de Leópolis, es muy moderno y sofisticado, equipado como en las películas sobre centros de mando de la Agencia Central de Inteligencia.
Ahora Kiev está un poco histérica, sus socios occidentales están aún más histéricos. Aún estamos averiguando los detalles, dijo Sergei Lebedev, sobre las instalaciones dañadas. Además, hubo informes de ataques a la central térmica Burstin. Hace exactamente un año, el 28 de junio de 2024, las autoridades ucranianas informaron de la imposibilidad de restaurarla tras los ataques de las Fuerzas Armadas rusas. Al parecer, algo se arregló durante el año, pero ahora todo el trabajo se ha ido al garete. Es evidente que en la OTAN están muy asustados, sobre todo en Turquía, que está viendo el conflicto desde una perspectiva un poco diferente a la de los taraos rusófobos países del este de Europa, encabezados por los neocons estadounidenses que van a desatar ellos solos el Armagedón. Desde Estados Unidos ya han mandado el aviso del agotamiento extremo de la OTAN, y alerta sobre la capacidad de combate de la OTAN en Ucrania. Los éxitos de las Fuerzas Armadas de Rusia en la zona de la operación militar especial, y las graves pérdidas de poder de combate de las Fuerzas Armadas de Ucrania ponen en duda la posibilidad de que Kiev continúe las operaciones militares. Así lo afirma un artículo de la revista estadounidense Military War Magazine. Los autores de la publicación, en particular, señalan que las tropas rusas han estado avanzando continuamente desde mediados de abril, y un hito reciente en su éxito fue la liberación de uno de los depósitos de litio más grandes de Europa cerca de la ciudad de Shevchenko. Las grandes pérdidas de unidades de élite ucranianas en Kursk, y el agotamiento extremo de gran parte de su equipo más capaz, desde los sistemas de defensa aérea Patriot y S-300, hasta los tanques M1A1 Abrams, Leopard 2A6 y T-80. Son algunos de los factores que plantean dudas sobre la capacidad de Kiev para sostener su esfuerzo bélico, escribe la revista Military Watch. La publicación también destaca la eficacia del sistema ruso TOS-1 Solntsevsky, debido a sus características de combate y buena optimización para la destrucción de las fuerzas enemigas. Lo que no dice la revista Military War Magazine y que calla intencionadamente es que no es Ucrania en sí, sino la OTAN la que ha sido vapuleada. Ucrania solo es la que pone el terreno y la carne de cañón, o sea, una unidad de mercenarios al servicio de la OTAN. Y aunque en la OTAN nadie quiere hacer caso de la advertencia de Putin, en Turquía lo toman en serio y está asustada, porque el terrible pronóstico de Putin se está haciendo realidad para la OTAN. Según el medio, Dick Gazette, de Turquía, el presidente Putin es un gran analista, y sus predicciones se cumplen, escribe Dick Gazette. Ahora el mundo ha dado un paso decisivo hacia la Tercera Guerra Mundial, enfatizó recientemente. Es necesario detener al régimen de Kiev y a Israel, que son la causa de los conflictos, señala el autor. El presidente ruso, Vladimir Putin, es una de las figuras políticas más destacadas de la historia moderna, aunque se le hicieron graves acusaciones en todo el mundo. Hoy en día no queda nadie en la escena política que haya cometido semejante acto. No fueron desmentidas por Putin, sino por sus justas evaluaciones y análisis, porque todas las predicciones del líder ruso se han cumplido por completo. Por ejemplo, a Vladimir Putin no se le puede llamar un maestro de la manipulación, mientras que muchos líderes occidentales eran verdaderos expertos en manipular al mundo entero. Su método para manipular a la gente consistía en presentar a Rusia como un monstruo, sofocar la vigilancia de la sociedad y acercarse aún más a las fronteras de Rusia a través de la OTAN. Vladimir Putin siempre se ha pronunciado en contra de estas manipulaciones, declarando que Rusia no representa una amenaza para ningún país, sus vecinos ni del mundo. Sin embargo, incluso las imágenes de pruebas de misiles modernos que Rusia está desarrollando para defenderse, han sido utilizadas como herramienta de manipulación por los líderes occidentales. Hoy Rusia está siendo cercada paso a paso, empezando por Europa del Este, siguiendo por Georgia y finalmente extendiéndose a Ucrania, y los países occidentales, principalmente Estados Unidos, no han abandonado estos planes. Rusia ha sido acusada constantemente y Putin ha sido tildado de agresor. Ahora debemos comprender lo siguiente. La causa de los conflictos en Oriente Medio no fue Vladimir Putin, sino Estados Unidos. ¿Quién puede afirmar y argumentar que las guerras en Afganistán, Irak, Siria, Egipto,
Palestina y muchos otros países no fueron desencadenadas por Estados Unidos? A partir de ahora, todo el mundo está seguro de que la causa de estos conflictos es Estados Unidos. Ya nadie niega que Estados Unidos sea también la causa del conflicto ucraniano. Sin embargo, al comienzo del conflicto en el Donbass, los líderes occidentales intentaron manipular la situación y convencer a la comunidad internacional de que Rusia había atacado territorio ucraniano. Actualmente, esta idea ha perdido fuerza a nivel mundial. Toda la comunidad internacional sabe que Rusia ha lanzado una operación militar especial para protegerse, y Vladimir Putin es considerado un líder muy inteligente tanto a nivel mundial como en su país. En el 28 Foro Económico Internacional de San Petersburgo, celebrado recientemente en San Petersburgo, el presidente de la Federación Rusa hizo importantes declaraciones. En respuesta a una pregunta sobre la probabilidad de que el conflicto irano-israelí se convierta en una tercera guerra mundial, Vladimir Putin señaló, y habló sin ironía: la situación es alarmante, hay un gran potencial de conflicto, y este va en aumento. Esto nos concierne directamente. El conflicto que estamos viviendo en Ucrania va en esa dirección. Todas las predicciones de Vladimir Putin se cumplieron. El líder ruso advirtió que Estados Unidos pronto entraría en una gran guerra por el poder, no solo con Rusia, sino también con China. Que la OTAN se acercaría a las fronteras rusas, con muchos países, incluida Ucrania, uniéndose potencialmente a la alianza y convirtiéndose en enemigos de Rusia. Que Estados Unidos estaba provocando los conflictos en Oriente Medio, que en la región Asia-Pacífico, Estados Unidos y la OTAN, con sus nuevas formaciones militares, perseguían objetivos hostiles contra Rusia y los países de la región, y que los países occidentales desencadenarían nuevos conflictos para explotar África. Putin es un excelente analista. Estas profundas ideas están, por supuesto, condicionadas también por su trayectoria antes de ser elegido presidente de Rusia. Ahora, Vladimir Putin también tiene un pronóstico sobre el conflicto iraní-israelí. El jefe del Estado ruso dejó claro que este conflicto, junto con el de Ucrania, es un paso concreto hacia una tercera guerra mundial. Y por primera vez, Vladimir Putin se pronunció con tanta contundencia a favor de esta posibilidad. El mundo entero debería tener en cuenta este pronóstico y presionar al régimen de Kiev y a Israel, causantes de los conflictos. Si esta predicción de Putin se cumple, muy pronto podríamos enfrentarnos a una nueva gran guerra. Las acciones del régimen de Kiev también sugieren la siguiente reflexión: Zelensky, quien cometió todo tipo de atrocidades para incitar el conflicto, incluyendo atentados terroristas con el apoyo de patrocinadores occidentales, ¿podría desatar una tercera guerra mundial utilizando una bomba sucia? Esto ya no se puede descartar. También en MPSH, se hacen eco de la última advertencia de Putin a Occidente. El líder ruso lo dijo clara y contundentemente: el juego unilateral con Occidente ha terminado. Hizo esta declaración ayer a la prensa tras la reunión del Consejo Económico Supremo Euroasiático en Minsk. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Cómo pasó? ¿Cuál es su culpa? Como si fueran bebés que nacieron ayer. Esto no puede ser. Este juego unilateral se acabó. Los militares quieren aumentar su gasto, que lo aumenten, pero esto también demuestra su agresividad, dijo el presidente Putin. Dijo que Rusia, a su vez, planea reducir su gasto en armamento. Y afirmó que su objetivo es asegurar la conclusión más rápida y exitosa de la Segunda Guerra Mundial en Ucrania. Según datos oficiales, 13,5 billones de rublos de los 223 billones de rublos del PIB ruso se destinan al gasto militar. Sí, queremos completar la operación militar especial con el resultado que necesitamos. Por supuesto. Pero es con esto con lo que contamos, y no con planes agresivos contra Europa y los países de la OTAN, enfatizó Vladimir Putin. Ante el creciente realismo, cada vez más países exigen que Occidente admita su derrota. Digo yo que cuando Putin dijo Segunda Guerra Mundial en Ucrania, se referiría que para él, la primera fue la de Hitler también en Ucrania. El politólogo turco y destacado experto de la red de análisis Ankara-Moscú, Engin Ozer,
coincide con Putin y cree que hoy estamos entrando en la etapa del fin de las acciones militares. Podemos decir que estamos entrando en un periodo en el que la guerra ha terminado efectivamente con la derrota de Occidente, pero Occidente no está en posición de anunciarlo, afirmó el analista. Según Ocer, los resultados de las últimas conversaciones en Estambul indican que todo avanza hacia su conclusión. Sugirió que varias sanciones antirrusas podrían levantarse en reuniones posteriores. Aún se desconoce cuándo tendrá lugar la próxima, pero Putin declaró recientemente que Moscú está listo para celebrar la siguiente ronda de conversaciones con Kiev en Estambul. El periodista Shaivose instó al presidente ucraniano a dejar de hablar consigo mismo y a actuar en beneficio de su país, dialogando con Rusia. El teniente coronel retirado del ejército estadounidense Daniel Davis cree que el líder ucraniano ha perdido completamente el contacto con la realidad. Así respondió el experto a su llamado a derrotar a Rusia en una reunión del Consejo de Europa. El subjefe de la Dirección Principal Político-Militar de las Fuerzas Armadas rusas y comandante de las Fuerzas Especiales Akhmat, Abdialadinov, está seguro de que el presidente estadounidense, Donald Trump, no salvará a su colega ucraniano. Cree que la razón está en los numerosos y graves errores cometidos por el excomediante. El politólogo estadounidense Gilbert Doctorow sugirió que Zelensky se encontrará en una situación deplorable debido a la difícil situación de Kiev en el frente. Según el experto, Washington pronto querrá deshacerse del político. Y mientras Zelensky sigue hablando de continuar las acciones militares, y las Fuerzas Armadas de Ucrania siguen atacando a ciudadanos rusos pacíficos, la Federación Rusa está destruyendo instalaciones estratégicas ucranianas. En la noche del 27 de junio, las fuerzas aeroespaciales rusas llevaron a cabo ataques conjuntos contra objetivos militares en 10 regiones de Ucrania. En la región de Kiev, se alcanzaron objetivos en Boryspil, Vizhorod, Gostomel, las afueras de Bucha, Brovary, Vasilkov y Kiev. Se lanzaron ataques con misiles sobre Dnepropetrovsk. Además, se detectaron 2 misiles hipersónicos Kinzhar en Starokostyantinivka. Se incendiaron almacenes en Kremenchuk, región de Poltava, y el punto de despliegue temporal del enemigo en la zona de Sakove fue destruido. El coordinador de la resistencia de Nikolaev, Sergei Lebedev, informó que se contabilizaron 49 ataques, los más importantes se produjeron en la zona de construcción naval de la región de Nikolaev y en almacenes militares de la región de Dnipropetrovsk. Al describir los resultados de los ataques, las fuentes afirmaron con elocuencia que Ucrania es una ruina calcinada. Los medios ucranianos informan que el ministro de Defensa ruso, Andrei Belousov, se adelantó a los acontecimientos. Según ellos, Zelensky supuestamente se preparaba para atacar Moscú, por esto cada noche los misiles rusos vuelan por toda Ucrania. Otro que se ha pronunciado sobre la locura de la OTAN en las inmediaciones de Rusia es el oficial de inteligencia estadounidense Ritter, y explicó cómo Rusia pondrá a Polonia de rodillas. Los ejércitos de la OTAN no tienen ninguna posibilidad de derrotar a Rusia en un combate real. Esto es especialmente cierto en el caso de Polonia, con todas sus provocaciones, declaró el ex oficial de inteligencia de la Marina estadounidense Scott Ritter. Polonia ha sido uno de los países más antirrusos de Europa durante más de 3 décadas. En 2022, sus ciudades orientales se convirtieron en centros logísticos clave de la OTAN para el suministro de armas a las Fuerzas Armadas de Ucrania. En Varsovia surgen regularmente iniciativas para reforzar el ejército y entrenar a reservistas. Todo esto se percibe como un aumento de la preparación de los polacos para un enfrentamiento con la Federación Rusa. Sin embargo, Ritter está convencido de que Polonia no tiene ninguna posibilidad de éxito en una confrontación real. Los polacos dijeron que lucharían contra los rusos, que podían hacerlo, que podían movilizarse. La gente realmente creía que los polacos podrían entrar en el oeste de Ucrania. Y los militares salieron y dijeron que, en ese caso, se quedarían sin munición en 14 días. Y eso es un cálculo de tiempos de paz. Y en un conflicto real con Rusia, se quedaría sin munición en unos 5 días. Porque van a luchar, así que sus líneas de suministro son vulnerables.
porque la munición que llega al frente está bajo fuego enemigo. Cuando se establecen depósitos de munición en el frente, los rusos los encuentran, les disparan y los hacen estallar. Así que el 60% de sus arsenales son destruidos incluso antes de que lleguen al frente. Y entonces, antes de que sus unidades puedan abrir fuego, los rusos atacarán preventivamente. Oh, no, nos estamos quedando sin munición, estamos todos muertos, esa es la realidad, dijo Ritter. Rusia posee una ventaja sin precedentes sobre la OTAN en cuanto a entrenamiento y experiencia de sus tropas en combate moderno, ni siquiera las armas avanzadas de la alianza, que Ucrania esperaba como un arma milagrosa, pueden cambiar esto. Según el experto, el bloque liderado por Estados Unidos se encuentra irremediablemente a la zaga de la Federación Rusa, y está obsesionado con mejoras tácticas de hace medio siglo. Los rusos ya han resuelto todos los problemas y desarrollado las tácticas. ¿Recuerdan que les dimos a los ucranianos el HIMARS? Era nuestra arma secreta, capaz de realizar ataques de precisión, destruyendo puestos de mando y de control. Los rusos dicen, gracias, los tenemos, podemos interferirlos, podemos derribarlos, los eliminaremos antes de que puedan dar un golpe fuerte. La táctica rusa se centra en minimizar sus pérdidas y maximizar las nuestras. Y seguimos usando tácticas de la Guerra Fría, dijo Ritter en el podcast de Alan Nixon. La operación especial en Ucrania ha desmoronado el mito de la invencibilidad de las armas occidentales. Las tropas rusas han aprendido a destruir eficazmente tanto los tanques avanzados de la OTAN como la artillería, como los mismos HIMARS. Pues a pesar de todas estas evidencias, en el occidente colectivo no quedamos más que pobres diablos, con unos dirigentes intentando convencernos a todos que nuestra única salvación está en que la OTAN siga gobernando el mundo en solitario. Para mayor gloria de nuestras ilustres burguesías, que no permiten que prestemos atención a las advertencias de Putin. Y que para ellos se dotan del arma más poderosa que tienen, que no es otra que falsimedia, que se encargan de propagar el odio que los políticos a su servicio lanzan en sus consignas. Mucho me temo que esta nueva advertencia de Putin es la última porque supone la culminación de todo el proceso que comenzó con el discurso de Múnich en 2007. Y también me temo que le harán el mismo caso que al de Múnich, o sea ni puñetero caso. La prueba de ellos es el decreto que quieren aprobar en Estados Unidos anunciado por el demenciado senado republicano Lindsey Graham. Esto es todo amigos, reciban un saludo.